Saludos apreciados alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad 6, números índice. En un principio vamos a tratar de forma breve la parte teórica y luego vamos a resolver un ejercicio aplicando los dos métodos del cálculo de números índices más utilizados en la actualidad. Cualquier duda pueden preguntarla a través del grupo de WhatsApp de la materia o en la plataforma Saya en la sección de dudas. ¿Qué son los números índices? Los números índices son medidas estadísticas que permiten realizar el estudio de las variaciones de una magnitud o una relación de tiempo y espacio que describe los cambios de una variable en el tiempo. Es decir, los números índices me permiten medir cuánto ha variado, bien sea un precio, un valor, una cantidad, cualquier cosa que yo quiera estudiar me permite saber cuánto ha sido la variación entre un periodo base y el periodo que estoy estudiando. Esto es en porcentaje. Todas estas variaciones se calculan en porcentaje. Los números índices más comunes son de cantidad, como por ejemplo cantidades vendidas, documentos recibidos o libros leídos. De precios, por ejemplo, de un bien. Y en el valor de un bien o un conjunto de bienes, por ejemplo. Tipos de números índice. Tenemos dos tipos principales de números índice, simples y complejos. En esta unidad nos vamos a enfocar exclusivamente en los complejos, que es la unión de dos o más índices simples. Dentro de los complejos tenemos los ponderados y sin ponderar. En los ponderados vamos a trabajar con los cuatro índices principales que son las Peires, Pasque, Edgeworth y Fisher. Mientras que en los números complejos sin ponderar tenemos la media agresiva simple, la media simple, que a su vez se divide en aritmética, geométrica y armónica. Para esta unidad vamos a enfocarnos solamente en los números índices ponderados. Eso es lo primero que vamos a ver y son los que vamos a trabajar para desarrollar los ejercicios. Para ahondar un poco más en los índices complejos, vamos a trabajar o vamos a hablar sobre los índices complejos ponderados. Pretenden hacer comparaciones sobre una magnitud compleja consistente en la agregación de varias magnitudes simples. Los índices ponderados utilizan promedios de índices simples de cada magnitud x sub i, ponderando cada uno de ellos por su peso w sub i distinto en cada caso. De los índices complejos ponderados nacen los índices de las Peires, Pasque, Edgeworth y Fisher. En primer lugar tenemos el índice de las Peires. Describe la variación de precios de una canasta de bienes y servicios elegidos en un año base, que permanece inalterable durante los periodos sucesivos. Se expresa de la siguiente forma. L sub P es igual a la sumatoria de P sub IT por Q sub I0 entre la sumatoria de P sub I0 por Q sub I0. ¿Qué es P sub IT? Esto representa el precio del año estudiado, es decir, el precio del año actual. Q sub I0 representa la cantidad del año base y P sub I0 el precio del año base. Por ejemplo, si tenemos los años 2010, que es mi año base, y el año 2015, que es mi año actual, yo quiero calcular a través del índice de las Peires la variación del precio. Entonces, P sub IT es el precio del año estudiado, es el precio del año actual, es 2015. El Q sub I0 es la cantidad del año base, quiere decir que es la cantidad vendida o producida, dependiendo de lo que estemos hablando, en el año 2010. Y P sub I0 es el precio del año base, también del año 2010. Índice Pasque es un índice complejo ponderado.
expresado como una media aritmética ponderada de los índices simples de precios, pero, en este caso, con ponderaciones para cada periodo corriente. De esta forma, sí se recogen los cambios en los hábitos de consumo producidos por una variación en los precios de los bienes y los servicios. Analíticamente queda expresado de la siguiente manera. P sub P es igual a la sumatoria de P sub IT por Q sub IT entre la sumatoria de P sub I0 por Q sub IT, donde P sub IT es el precio del año estudiado, Q sub I0 cantidad del año base y P sub I0 precio del año base. ¿Por qué el índice Pasque es uno de los más relevantes? Como nos indicó en el párrafo de su descripción, este toma o recoge los cambios en los hábitos de consumo producidos por la variación en los precios de los bienes o servicios, porque él no es como el índice de las Peires, que toma como referencia los precios del año base y las cantidades del año base, que es lo relevante o lo más importante para el índice de las Peires, sino que en el índice Pasque calcula la variación en base a los índices actuales. Sí, por supuesto que tiene el precio del periodo base, pero lo que utiliza para el cálculo son las unidades vendidas o fabricadas en el año actual y el precio del producto o del servicio del año actual. Por eso es que este es uno de los índices más importantes o que más se usan, ya que este me permite analizar o ver de forma analítica cómo han sido los cambios en los consumos dependiendo de la variación de los precios en los diferentes periodos. Índice Edgeworth es la media agregativa ponderada de los índices simples de precios de cada artículo, utilizando como ponderación W sub I es igual a Q sub I0 más Q sub IT, es decir, la suma de las cantidades consumidas, producidas o vendidas de cada artículo en el año base y en el corriente. Se expresa de la siguiente forma. E sub P es igual a la sumatoria de P sub IT por la multiplicación de Q sub IT más Q sub I0 entre la sumatoria de P sub I0 por la multiplicación de Q sub IT más Q sub I0. Este índice es muy bueno porque toma en cuenta tanto las unidades vendidas, consumidas o producidas en los años base y en el actual, cosa que en los dos índices anteriores no lo hacíamos. En el índice de las Peires solamente tomaba las cantidades del periodo base, en el de Pasque las del periodo actual, y el índice Edgeworth utiliza una ponderación o una media agregativa de la suma de las cantidades tanto del periodo actual como del periodo base. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, podemos utilizar algunos de estos tres, porque si necesitamos cosas muy puntuales, sencillas, podemos utilizar las Peires o Pasque. Si necesitamos algo en base a un periodo actual para saber cómo han sido los cambios o las variaciones, dependiendo de los precios de los productos o servicios, utilizamos el de Pasque. O si queremos una media agregativa o ponderada que me diga con más exactitud, o que me diga que me tome tanto los valores de las cantidades vendidas, producidas o consumidas en ambos periodos, tanto en el actual como en el base, utilizo el Edgeworth. Eso depende de lo que requiera cada ejercicio, cada situación, pero los tres son perfectamente aplicables. Por último, índice Fisher es la media geométrica de los índices de Pasque y las Peires. Analíticamente se expresa de la siguiente forma. F sub P es igual a la raíz de L sub P por F sub P, es decir, la raíz de la sumatoria de P sub IT por
Q sub IT por la sumatoria de P sub IT por Q sub I0 entre la sumatoria de P sub I0 por Q sub IT por la sumatoria de P sub I0 por Q sub I0. Si vemos la raíz grande, tenemos que lo que está siempre al lado de la izquierda de la multiplicación, tanto en el numerador como en el denominador, corresponde al índice Pasque, que es periodo actual, el precio del periodo actual, la cantidad del periodo actual en el numerador, y en el denominador precio del periodo base y cantidad del periodo actual. A la derecha de la multiplicación tenemos lo correspondiente al índice de las Peires, que es el precio del periodo actual y la cantidad del periodo base en el numerador, y en el denominador el precio del periodo base por la cantidad del periodo base. Este índice es muy bueno también. Como comenté anteriormente, se aplica dependiendo de la situación, de lo que querramos saber, pero no es tan usado realmente. De todos los cuatro, el que más se utiliza es el índice de las Peires y el índice de Pasque, son los dos más utilizados. Especialmente el de las Peires, porque se utiliza para calcular los INPC o los IPC, el índice de precios al consumidor, o los índices nacionales de precios al consumidor, que son los índices que nos dan la variación de la canasta alimentaria, de los precios de la canasta alimentaria de un periodo a otro en los distintos países. Ejemplo: calcular el índice de precio de los tres principales productos de comercio en el país a través del índice Las Peires y Pasque. Los tres productos son arroz, maíz y trigo. Para el año 2009 los precios fueron 24, 18 y 20, y las cantidades vendidas 100, 40 y 50 respectivamente. En el año 2020 los precios fueron 32, 12 y 40, y las cantidades vendidas 80, 40 y 70 respectivamente. Primero resolveremos este enunciado con el índice de las Peires, daremos las interpretaciones pertinentes y luego hacemos lo mismo con el índice de Pasque. Resolución mediante el índice de las Peires. En primer lugar, hay que recordar que la fórmula del índice de las Peires se centra en los precios y cantidades del periodo base, en este caso 2019, para el cálculo del índice. En el numerador vamos a tomar los precios del periodo actual, tanto del arroz, del maíz y del trigo, y los vamos a multiplicar por las cantidades vendidas en el periodo base. Primero tenemos el precio del arroz en el año actual, en el periodo actual es 32, por las cantidades vendidas en el periodo base, que son 100, más hacemos lo mismo con el maíz. El precio del año actual es 12 por las cantidades vendidas en el año base, que es 40, más el precio del trigo en el año actual, que es 40, por las cantidades del periodo base, que son 50. Esto lo vamos a dividir entre la segunda parte, que es el precio del año base por la cantidad del año base. Es decir, para el arroz sería 24 por 100, más el maíz 18 por 40, más el trigo 20 por 50. Sumamos luego de resolver todas las multiplicaciones, dividimos y al final multiplicamos por 100. Esto nos da 137.86%. ¿Cuál es la interpretación de este caso? Podemos observar un aumento del 37.86% en el precio de los artículos vendidos entre los años 2019 y 2020. ¿Por qué solamente el 37%? Porque el 100% representa mi precio del periodo base. Todo lo que esté por encima es lo que aumenta, es la variación. Si mi índice de las Peires me da 150%, quiere decir
que la variación o el aumento de los precios en los artículos es del 50%. En cambio, si la variación es hacia abajo, si el precio baja, es todo lo que dé por debajo del 100%. Si mi índice de las Payres me da 90%, quiere decir que el precio del artículo sufrió una disminución del 10%. Resolución mediante el índice de Pasque. En primer lugar, hay que recordar que la fórmula del índice Pasque se centra en los precios y cantidades del periodo actual, en este caso 2020, para el cálculo del índice. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el índice de las Payres. Vamos a sustituir los precios del arroz, del maíz, del trigo del periodo actual por las cantidades, pero en este caso las cantidades del periodo actual, no el periodo base como hicimos en el índice de las Payres. Tenemos en el numerador 32 por 80, ambos del periodo actual, más 12 por 40 del maíz, más 40 por 70 del trigo. En el denominador vamos a tener los precios del año base por las cantidades del año actual. Es decir, para el arroz, 24 por 80 más 18 por 40 para el maíz y 20 por 70 para el trigo. Resolvemos las multiplicaciones, sumamos el resultado, lo dividimos y multiplicamos al final por 100. Esto nos da 144.55%. La interpretación es: podemos observar un aumento del 44.55% en el precio de los artículos entre los años 2019 y 2020. Este índice es excelente porque combina los efectos de los cambios de precios y de los patrones de consumo para obtener la variación. Podemos observar que tenemos los mismos productos, los mismos precios del año base, las mismas cantidades del año base, los mismos precios del año actual y la misma cantidad del año actual, pero aplicando los dos métodos, tanto el índice de las Payres como el índice Pasque, nos dan variaciones diferentes. Esto se debe a lo último que comentamos en la interpretación, que el índice de Pasque toma en cuenta los efectos del cambio de los precios y de los patrones de consumo para calcular el índice de variación o la variación de los precios.